Perfecto. Bueno, primero contarles un poquito de quiénes somos. Somos la Red Global por el Transporte Popular. Somos una red de personas de diferentes países del mundo, del sector privado, academia, organizaciones de investigación, etcétera, que estamos comprometidas con cambiar la manera en que la gente ve el transporte popular. Creemos que el transporte popular tiene un rol clave para descarbonizar el transporte a través de una transición justa. Ahorita voy a profundizar un poquito en todo esto y que tiene un potencial grandísimo para crear ciudades más sostenibles e inclusivas. Y básicamente luchamos por el reconocimiento, el apoyo, la mejora y la integración de estos servicios de transporte en las políticas públicas, la planificación del sector urbano, transporte social, climático y económico. Yo les estoy hablando aquí de transporte popular, pero tal vez ustedes no saben o no hay claridad de a qué me refiero. Entonces voy a empezar por ahí. La pregunta es, ¿qué pasa cuando las personas no tienen acceso o tienen un acceso muy limitado a opciones de transporte público por parte del gobierno? Y sus viajes requieren un vehículo motorizado. No siempre podemos ir a pie o en bicicleta, pero no pueden comprar un automóvil. ¿Qué pasa? La gente resuelve. La gente brinda un servicio, tiene una motocicleta, tiene un minibús, ¿verdad? O compra un vehículo y empieza a dar un servicio que se supone que el gobierno debería estar dando porque el transporte público es un servicio público, pero usualmente no puede llegar a todas las personas y a todos los viajes que se requieren y entonces las personas resuelven. También se le llama transporte informal, transporte no regulado, paratránsito, movilidad de barrio. Hay muchísimos nombres que se utilizan para describir este tipo de transporte. A nosotros nos gusta transporte popular porque es un servicio de la gente y para la gente y además es el servicio de transporte colectivo que más personas mueve alrededor del mundo. En cada lugar le llamamos diferente. Ustedes en Bolivia le llaman trufis, nosotros le llamamos taxis piratas, en otros países se les llama colectivos, combis, camiones, etc. Y si hay algo en común es que está en casi todas las ciudades de nuestros países de sur global. ¿Por qué? Porque el gobierno sencillamente no ha tenido la capacidad de poder dar el servicio de transporte público al ritmo y desarrollarlo e invertir en infraestructura al ritmo que nuestras ciudades crecen, que es muy rápido. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el transporte popular realiza aproximadamente el 70% de todos los viajes alrededor del mundo. En diferentes países del mundo esto varía, ¿verdad? Hay ciudades africanas donde son el 90% de todos los viajes se hacen en transporte popular. Hay otros países otras ciudades donde es el 30 o el 40, pero es un aproximado del 70% de todos los viajes alrededor del mundo. Si pensamos eso, yo soy ingeniera, a mí me dijeron que la regla de Pareto dice que usualmente te enfocas en el 20% de cosas para generar el 80% de impacto, pues aquí tenemos el 70% de todos los viajes. Imagínense entonces el potencial oculto que hay en la electrificación del transporte popular. Pero usualmente el transporte popular no se toma en cuenta cuando desarrollamos políticas de electrificación, cuando el gobierno decide invertir, cuando desarrolla incentivos, etc. Entonces, eso es un gran reto, porque a pesar de que es el medio de transporte que la mayoría de las personas está utilizando en nuestras ciudades, no está siendo incluido dentro de los esfuerzos de electrificación en la mayoría de los sitios. La mayoría de los esfuerzos están orientados en que los vehículos particulares, los carros o los automóviles o los sistemas de transporte público gubernamentales se electrifiquen. Pero de nuevo, esto no es la mayoría. Entonces, estos esfuerzos, estos incentivos o estas políticas están enfocadas en los medios que no generan la mayoría de los viajes y los medios que no están generando la mayoría de las emisiones también, ¿verdad? Porque son la mayor cantidad de viajes. Entonces, nosotros sugerimos que empecemos a ponerle atención y a cuantificar y a identificar cuál es la escala de este sector, ¿verdad? Cuáles son las emisiones del sector para entender cuál es la línea base y el potencial de descarbonización del sector. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que, perdón, que aquí está ladrando mi perrita, si la oye. Usualmente estos vehículos son vehículos de segunda mano, son vehículos que son desechados o prohibidos en Estados Unidos o en Europa, muchas veces vehículos que quedaron en pérdida total y se reparan, ¿verdad?
y se utilizan en nuestros países, y esto significa que son altamente contaminantes la mayoría de las veces, y por ende entonces vemos muchísima oportunidad en reducir emisiones por ahí. Y emisiones no solo de gases de efecto invernadero, sino también emisiones contaminantes que inciden en la salud de las personas que viven en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Y otro de los retos y uno de los más importantes es un componente de la característica, digamos, la principal característica de este sector es que los operadores no son empresas de transporte. En el mejor de los casos, como mencionaba Freddy, son asociaciones, ¿verdad? Son organizaciones pequeñas, son organizaciones unipersonales, son operaciones unipersonales, y esto implica que muchas veces no hay una profesionalización del sector, no tienen datos, no tienen contabilidad, y entonces no son sujetos a créditos, son de alto riesgo para poder financiarles. Entonces, si estamos pensando en la electrificación de este sector, hay que empezar por ahí. ¿Cómo ayudamos a electrificar un sector que no tiene data, que no tiene contabilidad, que muchas veces no tiene, digamos, educación financiera? Y entonces, ¿cómo hacemos que esta transición sea verdaderamente justa y no deje a estas personas atrás? Y por último, muchas veces también estamos hablando de electrificación y en los sitios donde el transporte público del gobierno ni llega, muchas veces a veces no llega la electricidad, muchas veces no llega la infraestructura de carga, y entonces eso también lo tenemos que considerar, ¿verdad? ¿Cuál es la infraestructura y los componentes que tienen que acompañar una transición hacia la movilidad eléctrica? Voy a comentarles algunas experiencias y mini casos de estudio de diferentes países donde hemos estado viendo que el sector de transporte popular se está logrando electrificar de diferentes maneras. También quiero compartirles estos porque son con elementos distintos de cómo se ha hecho. Uno de los principales mercados en que la electromovilidad está explotando y que el transporte popular está transicionando a movilidad eléctrica es India. Y especialmente en el sector de transporte popular, los vehículos que más rápido se están electrificando son las motocicletas y los triciclos o tuk-tuks o rickshaws, se le llaman, ¿verdad? Los mototaxis de 3 ruedas. Esto ya representa la mayoría de las ventas de este tipo de vehículos, y en India esto tuvo mucho que ver con un incentivo gubernamental, con un programa para subsidiar y financiar la electrificación de estos vehículos. Entonces, a pesar de que el sector no necesariamente está muy regulado, a pesar de que muchos de estos son, digamos, operadores individuales, el que hubiera un incentivo del gobierno y subsidios y financiamiento específicamente para ese tipo de vehículos y con buenas condiciones y bajas tasas de interés ha ocasionado que de repente los costos totales de operación y de, digamos, financiar este tipo de vehículos sean mejores en la versión eléctrica que en la versión combustión. También han desarrollado estaciones de intercambio de baterías, que este modelo lo que hace es que no necesariamente compras el vehículo con la batería, sino que compras solo el vehículo y vas a diferentes sitios de intercambio para que la batería te la vayan cambiando. Y esto hace que la compra del vehículo nuevo es más barata, porque no tenés que comprar el vehículo con la batería, y la batería es de los elementos más caros en un vehículo eléctrico. Y finalmente, también han habido modelos muy interesantes donde, como estos operadores no tienen crédito, récord crediticio, no saben cuánto, digamos, generan por día o por mes, no tienen récord financiero, entonces se han utilizado aplicaciones para empezar a generar la data, generar un historial crediticio y un historial de ingresos, para con base en eso diseñar un préstamo específico para estas personas con bajas tasas de interés, financiar el vehículo, y se adapta este mecanismo financiero a la realidad de esos operadores que ganan, digamos, un monto específico diariamente y entonces hacen pagos diarios. Entonces se cambia el modelo de acuerdo a las necesidades de la persona. Otro ejemplo es en Kenia, donde los bodabodas o mototaxis se han explotado a la transición eléctrica también, ¿verdad?
también con modelos de negocios de batería como servicio, ¿verdad? En la foto de la izquierda pueden ver, esta es una electrolinera donde el operador llega con su motocicleta, se le saca la batería, se le pone una nueva y en la aplicación en el lado derecho de la fotografía, ahí pueden ver ellos dónde están las estaciones y cuántas baterías tienen disponibles para decidir dónde pueden ir a pasar. Entonces es como ir a poner gasolina, pero es ir a cambiar la batería. Y entonces, una vez más, vemos el uso de la tecnología para generar datos e interacción con los clientes, que son los taxistas, para poder facilitar la adopción de esta nueva tecnología y reducir la incertidumbre y el miedo de se me va a morir la batería y no voy a poder cargar y no voy a poder tener más clientes. Algo importante en este mercado es que es una iniciativa completamente privada. El gobierno ha desarrollado incentivos de importación de vehículos eléctricos y incentivos para reducir la tarifa de electricidad, y los privados son los que han desarrollado la infraestructura, están trayendo los vehículos, etc. También en Kenia estamos empezando a ver la electrificación de los buses de transporte popular, que se le llaman matatus. Si ustedes ven este bus, ya se ve como muy moderno, es un bus eléctrico, pero el reto sigue siendo el financiamiento. Un bus es mucho más caro que comprar que una motocicleta. Entonces ellos han cambiado el modelo de negocios y entonces te ofrecen o un leasing, ¿verdad?, de 100% del valor del vehículo. Entonces nada más alquilas en vehículo en vez de comprarlo, o podés comprar el vehículo pero alquilar la batería, y entonces así se vuelve un poquito más fácil poder acceder a esta nueva tecnología sin necesidad de hacer una inversión grande inicialmente, por lo menos en el modelo de leasing. Y otro elemento importante es que ofrecen entrenamiento, mantenimiento, infraestructura de carga, almacenamiento de los buses durante la noche cuando se están cargando, y todo eso lo hace la empresa que está trayendo los buses al país. Entonces, los operadores sencillamente tienen que alquilar el vehículo y todo el resto lo hace esta empresa. Entonces, es un modelo interesante donde la tecnología y la adopción de la tecnología entra a este sector sin que el sector tenga que asumir todo el riesgo, porque hay otro privado que está logrando hacer esa inversión. En Guatemala hemos visto algo más bien todo lo contrario. Es un esfuerzo que viene desde el sector de sociedad civil, donde una asociación se alió para desarrollar un prototipo de tuk-tuk solar y eléctrico. Entonces, el propósito de esto era poder traer más cerca la tecnología eléctrica y solar a las personas que trabajan en el sector de transporte popular, a hacer transporte de carga, de mercancías, etc. Se vincula transporte de pasajeros con otro tipo de transportes como residuos sólidos, a centros de reciclaje, al centro de carga, ambulancias, etc. Y entonces eso nada más para comentarles que también hay esfuerzos en la región, más desde sociedad civil, y la innovación puede venir de diferentes lugares. Y finalmente hay un proyecto, Naciones Unidas ha estado trabajando en diferentes lugares. Hay un proyecto de PENUMA, que es la rama de Naciones Unidas de Medio Ambiente, de electrificar motocicletas y tuk-tuks, pero también UNDP, que es PNUD, ha estado trabajando con los laboratorios de innovación en diferentes sitios para innovar en el sector y convertir vehículos a motor eléctrico. Entonces, ya que hemos visto cómo puede ser el gobierno el que desarrolla incentivos, puede ser la sociedad civil, pueden ser los privados los que hagan esta inversión, pero también la cooperación internacional. Depende mucho del contexto y de las necesidades. También muchas veces cuando es cooperación internacional se da preferencia a mujeres, a personas cuyo sustento depende de los tuk-tuks. Entonces, incorporar un componente social es muy importante para que de verdad esta transición sea inclusiva y sea justa y no deje a las personas más vulnerables atrás. Y el otro caso que quería comentarles es en México. En este caso, de nuevo, hay una colaboración del gobierno, la Secretaría de Movilidad y un banco de desarrollo, ¿verdad? Ellos apalancaron fondos de KfW, que es un fondo de financiamiento alemán, y el Fondo Verde del Clima para movilidad sostenible, y desarrollaron varios mecanismos. Uno es un bono de chatarrización para los vehículos viejos que se entreguen, se les da un bono para poder financiar parte del vehículo nuevo.
y también un fondo de garantías para reducir los riesgos financieros. El fondo de garantía básicamente lo que hace es decir, bueno, si esta persona no puede pagar o incumple con el préstamo, aquí hay algo para cubrir, digamos, esa deuda y que no haya un problema de pago, y así se reduce el riesgo de la inversión. Eso es un mecanismo que se está implementando en varios lugares para reducir el riesgo de estas inversiones grandes y que se pueda financiar a estos operadores que son de alto riesgo. Pero también el último componente interesante en este caso es que se está haciendo un programa de profesionalización del sector. Entonces se trabaja con las empresas operadoras o con las asociaciones para convertirles en empresas, para que puedan de verdad tener todos los requisitos del gobierno para poder trabajar con ellas ya formalmente, y a partir de ahí poder darles estos incentivos de chatarrización, los préstamos con bajas tasas de interés, etcétera. Pero hay que empezar por un componente de fortalecer el sector, fortalecer sus capacidades y su operación para que estén listos para recibir el financiamiento y poder ejecutarlo. Entonces, como lecciones aprendidas, ¿verdad? La electrificación muchas veces se ve como un tema de vehículos, pero a final de cuentas estos vehículos trasladan personas, estos vehículos circulan en ciudades, estos vehículos son propiedad de personas o asociaciones o empresas que tienen ciertas limitaciones y que operan en el margen de la ley por una razón en particular, que es que no tienen la posibilidad de cumplir con todos los requisitos. Entonces hay que empezar por ahí, ¿verdad? Hay que empezar por entender qué es lo que el sector de transporte popular en mi ciudad requiere para poder llegar al nivel de que podamos invertir, que le podamos dar financiamiento, que podamos apoyarle al cambio de vehículo, etcétera. Luego, la infraestructura de carga es esencial. Entonces, si el gobierno no tiene la infraestructura en todos lados y no podés ir a cargar en todos lados, ahí es donde podemos empezar a pensar en, bueno, hay privados que vean esto como una oportunidad de negocios, como en Kenia, ¿verdad? Que desarrollen la infraestructura y vendan los vehículos y es parte del paquete. Ese es uno de los potenciales modelos que se han desarrollado en el sector de transporte popular, porque se entiende que el gobierno no tiene la capacidad de desarrollar esa infraestructura de carga. Otro reto que se ha identificado es que la interoperabilidad sigue siendo un tema, ¿verdad? Todavía no está estandarizado cómo tienen que ser los cargadores, qué tipo de batería. Entonces, cuando es en los sectores donde el sector privado es el que está liderando esta innovación, cada uno tiene mecanismos y modelos y tecnologías un poquito diferentes. Entonces yo no puedo comprarle a uno en mi moto y cargar en la estación de carga de otro. Y eso limita el que la clientela tenga un acceso muy fácil, ¿verdad? A estas tecnologías. Tenés que quedarte como con tu proveedor de servicios, ¿verdad? Parecido como a la telefonía, pero en la telefonía yo puedo usar la misma red con mi proveedor. Esto todavía no está sucediendo en el sector de transporte popular eléctrico. Entonces, eso es un reto y todavía falta desarrollar estandarización para eso. La innovación en modelos de negocio ha sido indispensable para un sector que no recibe subsidios, que no recibe inversión ni apoyo del gobierno. Hay que tener modelos de negocio que se adapten a sus necesidades para que pueda hacer esta transición. Y lo que decía, los mecanismos tienen que adaptarse a las necesidades del mercado. Son MIPYMES o personas con muchas limitaciones económicas. Entonces, ¿cómo hacemos algo que les sirva a ellas y que podamos manejar el riesgo, ¿verdad?, de trabajar con el sector? Y esencial el fortalecimiento de capacidades para asegurar un éxito en esta transición, asegurar que sepan utilizar la tecnología bien, asegurar que el modelo de financiamiento funcione para que no termine embargado ese vehículo, asegurar que a las personas no les dé miedo utilizar el mototaxi eléctrico porque creen que se va a incendiar o porque creen que no van a llegar a su destino. Entonces hay un tema de fortalecimiento de capacidades en diferentes niveles, desde las autoridades hasta los operadores, hasta las personas usuarias, que hay que hacer para que esta transición funcione. Y como próximos pasos, importante desalentar la importación de vehículos de segunda mano contaminantes, que eso es el primer paso. Los vehículos existentes son importados y son comprados a muy bajo costo
y hay muy poca regulación para evitar que esto pase. Entonces hay que empezar a limitar por ahí y hacer accesibles estos nuevos vehículos. La expansión de las redes eléctricas y las redes de carga, el desarrollo de los estándares para regular esa cadena de valor de vehículos, para que haya interoperabilidad y fomentar el codiseño de estas soluciones con el sector, ¿verdad? Esto se ha hecho en diferentes lugares, trabajar con el sector para ir piloteando qué se necesita, dónde tienen que ser las estaciones, cómo tiene que diseñarse la motocicleta para llevar a una persona atrás y que sea cómodo y seguro. Muchas de estas cosas van a salir mejor si se hace en conjunto con las personas que van a ser las usuarias de ellas. Es un trabajo participativo y financiamiento innovador para mejorar la asequibilidad de estas tecnologías. Esto es más o menos lo que hemos observado en el sector. Y nada más para cerrar, que el transporte público es un fenómeno global, como les decía. Lamentablemente se trata muchas veces como un problema, pero nosotros lo vemos como una oportunidad para generar impacto positivo en el día a día de las personas, en la movilidad, en sus ingresos, y en temas de electrificación lo vemos como un potencial gigante, no solo para reducir emisiones, sino también para una transición justa donde todas las personas, y en particular aquellas más vulnerables y con menor acceso a oportunidades, puedan también participar de la transición a la movilidad eléctrica y sostenible. Muchísimas gracias, y ahí les quedan nuestra información sobre la página web, el grupo de LinkedIn, y también por el chat, si quieren, les puedo compartir mi contacto. Muchas gracias.